Buenos días otra vez a todos y a todas, a todos los hermanos de la congregación y hermanas de la congregación de Argentona y a todos aquellos que nos acompañáis en esta mañana, tanto vosotros que venís desde Granada, bienvenidos, y también a vosotras que hoy compartís con nosotros esta mañana a las tres Fátimas, para que me acuerde. Bienvenidas. Siempre digo lo mismo y me disculpo antes de empezar. El Señor, por su gracia, pues no me ha dotado de la memoria suficiente para tener la habilidad que tienen otros hermanos aquí en el púlpito. Pero sí que me gustaría pues que al menos fuera de edificación este mensaje que os quiero compartir hoy. Os he compartido unas palabras también, si recordáis, sobre la mujer samaritana y cómo aquella mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús, con nuestro Señor allí en aquel pozo. Yo sabéis que cuento anécdotas, demasiadas, pero bueno, no van mal para poner en contexto un poco el tema. Hablo mucho del pueblo del Ballestero, Albacete, al cual le hago mucha publicidad. Os aseguro que no me pagan nada por ello. Y estando en estas vacaciones, como siempre os he compartido, recordaba, y os lo he dicho muchas veces, me repito mucho como el ajo de Pedroñeras, que también viene de por la zona, en que mi familia había testificado hace años atrás en aquel pueblo. Fue de bendición porque algunos se convirtieron, algunas personas, sobre todo familiares, pero en sí no cuajó. Ahora hablaba nuestro hermano Manuel de la religión. Allí la religión que había establecida en este país, en España, pues había hecho mella, personas muy humildes y, bueno, les habían enseñado una serie de tradiciones en las cuales de alguna manera podemos decir que era ir a misa y llevar a cabo alguna serie de ritos que en ese momento, pues a través de esta iglesia, de esta religión, se daban. ¿Qué os digo? Recuerdo un día, salía y llegaba con estos pensamientos allá al pueblo y recuerdo, por eso os he compartido lo de la mujer samaritana, porque salí a dar un paseo uno de los primeros días y de vuelta quise pasar por delante de donde vivían mis abuelos. Había unos familiares míos que estaban pasando el verano, yo acababa prácticamente de llegar y a lo lejos, cuando venía de lejos, venía con la bicicleta. Me veo un señor en medio de la carretera, eran las 11 de la mañana, pueblo de 200 habitantes, no hay nadie, porque allí la gente hace la vida más bien de noche, que no hace calor, que de día, y por las circunstancias que allí acontecen, ahora pues hay discoteca de noche, hay un disc-jockey de noche, en fin, cosas que habría que examinarlas profundamente. Y para no desviarme, veo un señor a lo lejos que pensaba que era un familiar mío. Al final resultó que no era un familiar mío, aunque allí casi todo el mundo es familia. No sabría decir exactamente quién era, de lo que me pertocaba, pero sí que lo conocía. Este señor era un señor ya mayor, de avanzada edad, aproximadamente, como se suele decir allí, de la quinta de mi padre. Mi padre, si Dios quiere, el día 4 de septiembre cumplirá 89 años. Entonces, él incluso había estado en Mataró pasando algún tiempo, cuando aquello de la inmigración, pero se volvió al pueblo. Y yo le pedí al Señor, yo sabía que a este señor le acababan de dar 2 infartos. Allí no llega la ambulancia, es con helicóptero, y se lo acababan de llevar 2 veces, una y una segunda vez, en la cual además le tuvieron que hacer un bypass para que realmente pudiera vivir. Y le pedí al Señor, mientras hablaba con él, yo le decía que no había sido una casualidad aquel encuentro, que por casualidad, las casualidades no existen para Dios. Cuando nombras a Dios, Él es como si retrocediera y dijera, uff, este ya me va a comer el coco, me va a comer el tarro. No era mi intención, pero sí que, ostras, me da oportunidad de hablarle del Señor. Y la verdad es que estuvimos hablando un rato y muy bien, y él dijo algo que me llamó la atención. Él dijo algo como que la culpa quizás de que no, a ver si lo digo bien, la culpa de que no habría más convertidos en ese pueblo es porque nosotros, los que tenemos esa fe, no habíamos seguido yendo a predicar el Evangelio.
vinieron 2 personas más cuando estábamos, creyentes, no diré sus nombres porque prefiero no decirlos, y entonces a partir de ahí se creó un diálogo que después, conforme vaya avanzando, os voy a compartir el por qué lo guardo para más adelante. Pero por un principio, él ya dijo que quizás de alguna manera nosotros no habíamos continuado llevando ese testimonio allí en aquel pueblo. Y bueno, la verdad es que me fui por una parte gratificado y por otra parte dolido. Y ahora viene el mensaje, ¿no? Y es que pocas cosas pueden ser tan gratificantes, hermanos, y uno de los privilegios más grandes que tenemos como creyentes, que el ir cogidos de la mano de Dios en la gran obra de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Y de las cosas que hagamos para Él mientras estamos aquí en la tierra, pocas de ellas pueden tener resultados tan duraderos e importantes para nosotros en la eternidad como la obra de ganar almas para Cristo. En Daniel, iré saltando por diferentes versículos de la Biblia, en Daniel 12, versículos 2 y 3, el contexto, estamos en la tribulación o gran tribulación. El profeta Daniel estaba viendo aquello que pasaría más adelante y que todavía tiene que llegar, en el cual creemos, pero nos sirve para nosotros también. Y allí nos hablas quizás de estas recompensas. Mirad qué palabras tan bonitas. Y muchos, Daniel 12, 2, 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, aquí se refiere a todos aquellos que han vivido vidas de acuerdo con la justicia de Dios. Estos se podría decir que son ganadores de almas. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, podemos decir que somos nosotros, como las estrellas a perpetua eternidad. Me pareció maravilloso estas palabras. Y también, si nos vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, podemos ver en Filipenses 2:15 lo que nos dice el apóstol Pablo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, se dirige a nosotros, a los creyentes, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y es que en la eternidad y en el presente, como hijos de un Dios perfecto, como hijos de un Dios todopoderoso, como hijos del Altísimo, debemos de brillar, siendo diferentes al brillo que nos tiene acostumbrados esta sociedad, este mundo, ese brillo artificial, ese brillo de las fiestas, de pueblo en pueblo, cada año lo mismo. Y si realmente la persona se diera cuenta de ello, nos habla las Escrituras de que son muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son abominación ante sus ojos, ante los ojos de un Dios perfecto. Dios se identifica tanto con nosotros, con los ganadores de almas, o al menos con los que intentamos ganar esas almas, no siempre con éxito, lamentablemente, que nos permite hablar como si nosotros mismos fuéramos capaces de salvar almas. Primera de Corintios 9:22 es un ejemplo. Dice el apóstol Pablo: me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Él se hizo como aquellas personas que tenía a su alrededor, para intentar ganar almas, para intentar que algunos de ellos, porque como aquí dice, para que de todos modos salve a algunos, porque ya nos gustaría salvar a todos.
Sabemos, como acaba de compartir también Manuel, que la salvación está en Cristo. Él, como ha explicado muy bien en esta mañana, Él vino, Dios mismo vino y se hizo hombre para dar vida a toda esta humanidad caída. Y como muy bien ha explicado, ese pecado entró por Adán, pero también exponen las Escrituras que por una persona somos salvos y por un nombre dado bajo el cielo a todos los hombres, el cual es Jesucristo, como bien sabéis muchos de vosotros. Y como os he comentado al principio, ganar almas para Cristo no solo es un gran privilegio, sino que, como bien sabéis, es nuestro gran deber como creyentes. Quiero compartiros unos versículos que todos conocéis. La Gran Comisión, Mateo 18, del 19 al 20. Esto se transfirió nuestro Señor Jesús a sus discípulos en aquel momento, pero 2000 años y pico después es vigente hoy en día para todos y cada uno de nosotros, que formamos su pueblo, la Iglesia. Mateo 18, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros porque Él no murió en aquella cruz. Él resucitó y Él está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y hay una relación viva con Él cada día. Aprovecho porque me hacía gracia, ¿no? Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y yo me he dado cuenta, el Señor ha abierto mis ojos, que muchas veces que si nosotros no podemos ir, nos ha dado la bendición de que algunas personas vienen aquí y tenemos la oportunidad de poder compartir con ellos momentos para poder compartirles el Evangelio de la gracia. Y lo he repetido varias veces, pero no me canso de repetirlo, para mí fue de gran edificación aquella reunión de oración con Esther Lorenz, nuestra hermana. Lleva allí su ministerio en Marruecos. Marruecos tiene vetada la entrada, tengo entendido, a no ser que haya cambiado, por lo cual lo está intentando hacer a distancia, el intentar testificar, el intentar dar a conocer el Evangelio de la gracia. Ella misma, Manuel, ¿recuerdas que lo hemos hablado? Ella misma tradujo el Nuevo Testamento a su idioma. O sea, ese gran esfuerzo de esta hermana por la cual hay que orar. En Marruecos no la dejan entrar, pero ellas han venido aquí y tenemos esa gran oportunidad de hablar con ellas y de poder testificar. Yo le pregunté a Esther Lorenz, me recuerdo perfectamente, ¿pero tú crees que toda esta avalancha de inmigración que está llegando a Europa va para bien? Y me dijo Esther Lorenz, unas palabras parecidas, dijo, eso lo hacen los políticos, los todopoderosos, para desestabilizar naciones. Pero nosotros tenemos la gran oportunidad que a través de eso que todos poderosos están intentando hacer con Europa, y lo han conseguido, vaya por delante, nosotros tenemos la gran oportunidad. La gran oportunidad de hoy tener 3 personas, otras veces han venido otras amigas de Fátima, pero nos ha dado la oportunidad de poder hablarles a ellas. Y es muy importante nuestro testimonio, como veremos más adelante. Efesios 4, versículos 8, 11 y 12. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos dones son dones a personas. No son exactamente los dones que podréis relacionarlos directamente con el libro de Hechos. Don persona, a unas personas determinadas. Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, versículo 12, de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿qué nos enseñan estos versículos? Que la evangelización ha de ser llevada a cabo por todas aquellas personas que formamos parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y que el mismo Señor dotó a algunos hombres escogidos de aptitudes divinas para propagar la fe cristiana. Algunos de estos hombres eran apóstoles, como hemos visto, algunos evangelistas, algunos pastores, como Manuel, y algunos maestros. En el versículo 12 se nos dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos dice por qué el Señor dio a estos hombres capacitados, para que a través de ellos todos los creyentes puedan estar preparados para llevar a cabo la obra del ministerio, para que a su vez el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Y este es un punto muy importante. Estos dones que se dieron a estos hombres no fueron dados para que los santos, o sea, nosotros, podamos relajarnos, disfrutar de un ministerio cómodo y depender perpetuamente de estos hermanos que han sido dotados. Más bien, estos hombres fueron provistos para instruir a los creyentes, para instruirnos a nosotros, para hacer la obra de ministrar, que consiste en dar a conocer a Cristo. Pero nosotros tenemos que también llevar nuestra iniciativa, tenemos que llevar nuestro ministerio o ministerios con nuestro don o dones que el Señor nos ha dado. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, el apóstol Pablo se dirige a su discípulo Timoteo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este versículo hace énfasis en la importancia de transmitir la verdad bíblica a todos los demás en la Iglesia. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos la responsabilidad de dar a conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y como ha compartido, y sabéis que en mi versículo favorito, yo soy el camino y la verdad y la vida. Habla nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Mirad qué importancia tiene el evangelizar y dar a conocer la verdad. La Biblia utiliza a menudo similitud con algo que quiere dar a entender. Por eso nosotros, como bien también ha dicho Manuel, nos hemos de mover por fe y no por vista. Y tenemos que profundizar en las Escrituras. Mirar el proceso de sembrar semillas, qué similitud tiene con el proceso de evangelizar. Salmos 126, 5 y 6. Versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Versículo 6. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Nos habla de una semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Las gavillas, sabéis, nosotros allí, no sé, le he intentado buscar una traducción porque me iba a decir cubos, pero allí en el pueblo le llamamos capazos le llamaban. O sea, habla de una semilla y después venían con regocijo cargando en sus capazos muchas semillas, se habían multiplicado. Mirad un ejemplo que he encontrado y de verdad es de bendición. Yo después he estado haciendo las cifras hasta dónde he llegado y digo, ostras, no me lo creo que pueda ser así, pero es así. Mirad, ¿cómo puede crecer la familia de la fe? Y decía en un libro que leía, si el número de creyentes pudiera doblarse en un año, empezando por una persona, o sea, somos uno y al año somos dos. Somos dos, 4 al otro año, 4, 8, 8, 16, 16, 32. Dentro de 31 años, es curioso, yo a lo primero me ha costado mucho, seríamos, espero no equivocarme en decir esta cifra,
2.147.483.648 creyentes. ¿Qué importancia tiene el poder evangelizar, el poder testificar, el poder llevar la palabra a aquellos que no la conocen? Aparte, lógicamente, de la importancia que es el salvar sus almas. Y yo pensaba, pues si aquí hay 80 sillas y yo muchas veces digo, hoy, cuánto me gustaría verlas llenas. Alguna vez la hemos visto llenas, ha habido algún bautismo y demás, pero que sean llenas porque realmente la persona está convencida y se han ganado almas para ello. Pero si hacemos esta norma, pues imaginad, 1, 2, 2, 4, 4, 8, tal, en 3, 4 años tendríamos que ampliar la iglesia de Argentona. Versículos que quiero compartir también con vosotros. ¿Qué somos nosotros? Mateo 5, 13, 16. ¿A qué tenemos nosotros? ¿Qué tenemos que ser para, en medio de este mundo en el cual estamos viviendo en estos momentos? Como peregrinos, sabemos que estamos aquí, pero no sabemos cuándo. Para Dios un día son 1000 años, 1000 años es un día, pero sabemos que partiremos a su presencia y por toda la eternidad. Mirad, Mateo 5, 13, 16, Sermón del Monte. Primero nos habla de la sal de la tierra. Vosotros, se refiere a los creyentes, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, si dejamos de tener esa esencia, si dejamos de llevar la verdad tal cual nos muestran las Escrituras, ¿con qué será salada? Si nosotros nos desvanecemos, ¿con qué va a ser salada en este mundo en el cual estamos? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y ahora aquellos versículos sobre la luz del mundo, porque como al principio compartía, nosotros somos la luz del mundo, hermanos, y debemos de creernos que nosotros somos la luz del mundo. Las tinieblas están allí fuera. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Seamos luz, hermanos, en este mundo que aunque vemos muchas luces artificiales, muchos avances tecnológicos, es un mundo de oscuridad. ¿Y cómo podemos ser luz delante de los hombres? Pues la respuesta, entre otros versículos de las Sagradas Escrituras, la podemos encontrar en Mateo 4, 19. Y la respuesta la da nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Mateo 4, 19. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Es fácil leer sin atención este versículo y perder de vista su significado. Aquí no nos está diciendo, sigue una lista de reglas, sigue aquel curso bíblico que realizaste y te haré pescador de hombres. No, aquí no dice eso. Aquí se nos enseña a seguir a Cristo y si lo hacemos, Él nos hará ganador de almas. Si estamos viviendo cerca del Señor, en comunión del Señor, si estamos andando en comunión estrecha con Él, Él nos tiene que llevar a ser pescadores de hombres. Mirad este otro versículo que os comparto. Juan 15, versículo 4.
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El único modo en el que el pámpano puede dar fruto es permaneciendo conectado a la vid, de la que proviene su energía y su nutrición. De igual manera, solamente podemos dar fruto para Dios si permitimos que la vida del Señor Jesús fluya en nuestras vidas y por medio de nosotros hacia los demás. Hermanos, a veces para nosotros es una tentación no tener cuidado con nuestra vida personal y para intentar ganar almas depender de algo como una buena oratoria, de preguntas rutinarias que te has preestablecido y que hemos grabado en nuestras mentes, de ser elocuentes, de tener una personalidad encantadora o argumentos inteligentes. Estas cosas pueden parecer muy atractivas e incluso parecer que producen resultados, pero la realidad es que estas cosas no pueden subsistir de ninguna manera. Una vida de santidad, una vida apartada del pecado para la espiritualidad verdadera. Y la clave es estar unidos a Cristo. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vivamos vidas santas, apartados del pecado, vidas espirituales, no carnales. Movámonos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Ya lo ha comentado nuestro hermano Manuel esta mañana. ¿Y qué significa esto? Andemos de la mano, andemos en comunión con Cristo. Y para resplandecer, para resaltar en este mundo de oscuridad, como os compartía, y aquellos que andan en él te vean diferente. Debemos tener ciertas características que la luz del mundo, nuestro Señor Jesucristo, posee, y algunos de sus atributos que como creyentes en Cristo debemos de llevar a cabo en nuestro caminar diario. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Debemos querer parecernos a Él. Para ello, nada mejor que leer las Sagradas Escrituras para conocerlo, para conocer a este Dios verdadero, el cual tenemos. He cogido algunas. Lógicamente, las características de Cristo, sus atributos son innumerables. Ese es otro tema que se tendría que tratar, pero lógicamente no hay tiempo en esta mañana. Pero os voy a seleccionar algunas de que creo que nosotros como creyentes deberíamos llevar en nuestro caminar diario. Ante todo, ser una persona de oración. Aprender lo que significa traer almas al reino mediante la oración. Por ejemplo, en Romanos 10, versículo 1, nuestro amado apóstol Pablo nos decía, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oraba por ellos. Comenzaremos a ser posible cada día a disposición del Señor en espíritu, en alma y en cuerpo, ofreciéndonos a Él. Y convertiremos en una práctica diaria pedirle oportunidades al Señor para testificar y qué hablar. Una oración que encontré muy cortita en un libro que leía también este verano, decía esta pequeña oración que yo utilizo porque mi corta memoria, como hubiera sido muy larga, no lo hubiera grabado. Señor, vive tu vida a través de mí y así gana almas para ti mismo. Vive tu vida a través de mí y gana almas para ti. Otra característica creo que debemos de tener como creyentes para diferenciarnos de lo que está ahí fuera, ser humildes. En vez de buscar ser visto por los demás, el objetivo de nosotros será que Cristo pueda ser visto a través de él. Juan el Bautista es un ejemplo de lo que representa la humildad. Cuando le preguntaron quién era él, a Juan el Bautista, si recordáis, Juan 1:23 respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Una voz no es visible.
solo es escuchada. Juan no quería ser visto, solo quería que las personas conocieran, que las personas vieran al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Al igual que Juan, demos el protagonismo a Cristo. Otra cosa muy importante, tenemos que ser bondadosos. Santiago 2:14-17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hermanos, como creyentes debemos de buscar oportunidades para hacer el bien a los demás. Debemos mostrar interés por todos y cada uno de ellos, ayudarles en sus necesidades. Muchos de ellos están padeciendo. Consolarles en su dolor. Creo que os lo he compartido, hace muy poco acompañó a Fátima una amiga suya que ha venido con nosotros alguna vez, Aisha, siempre lo digo mal, perdóname, Aisha. Esta chica marroquina está sola aquí en España, tiene un hermano que prácticamente no tiene contacto con él, y esta chica, creo que os lo compartí, tenía una hija de 18 años que hace 2 meses o así aproximadamente, si no recuerdo mal, tuvo un accidente, iba en un taxi, un camión arrolló a este taxi y falleció esta chica. Está sola, sin trabajo. ¿Cómo podemos llegar a ella si somos como los demás? Tenemos que llorar con ella, reír con ella cuando ría y, si podemos, ayudarla en sus necesidades. Es un ejemplo que os doy en esta mañana. Y quizás cuando consigamos llegar a ellas a través que nos ven diferentes al resto del mundo, entonces es el momento en que podremos hablarles del Evangelio de la Gracia. Yo soy comercial, como sabéis, y he aprendido ciertas cosas. No quiero decir que sea bueno ni malo, eso lo tenéis que preguntar a los clientes y a la empresa. Pero hay algo que he aprendido y lo he repetido muchas veces. No podemos llegar y, es mi opinión, y entrar como un elefante en una ferretería y a esperar que a una persona que no espera de nosotros que le hablemos de Dios, llegar y, mira, ¿conoces al Señor? ¿Conoce tal? O ¿tú qué crees en ese Dios? Uy, ese Dios es falso, este es el nuestro verdadero. No creo que esa sea la manera de evangelizar. Tenemos que estar con ellos, intentar cubrir sus necesidades, ponernos en su sitio y decir, pues pobrecita, ¿no?, lo que le ha pasado a esta persona y debo ayudarla de una manera y de otra. Y después, con nuestro testimonio, es posible llegar a ellas o llegar a ellos también. Vivir a tiempo, otra característica, y fuera de tiempo para difundir el Evangelio. Resumidas, aprovechar el tiempo. El tiempo es corto. Y yo creo que muchas veces debemos de prescindir de las necesidades actuales que este mundo nos da, como muchas veces también has compartido, Manuel. Nos da todo. Pones el móvil y te sale, compra esto, compra lo otro, págalo en cómodos plazos, te viene directamente de China, esto te hace falta para ser feliz, el coche ya no te sirve, cómprate otro. Yo pienso que estas cosas, que muchas les llamaría el entretenimiento, además, nos desvían del verdadero propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra, mientras estemos aquí en la tierra. Segunda de Corintios 12:15, otra vez nuestro amado apóstol Pablo. Y yo, con el mayor placer,
gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Yo me entregaré en alma, podríamos decir. Otra característica, tendrá una fe sin límites en la capacidad y la disposición del Señor para salvar pecadores. Como el apóstol Pablo, sabrá que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto lo podemos ver en Romanos 1:16. Y como el apóstol Pedro, sabrá que Dios no quiere que nadie se pierda. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 3:9. Decía así el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es paciente. El Señor quisiera que, ojalá toda esta humanidad pudiera arrepentirse y acoger a Jesucristo como Señor y Salvador y ganar almas para esa eternidad en la cual les esperaría. Y ya, por último, una de las características que creo que deberíamos de tener es que nos esforzaremos en mostrar a Cristo en su conducta y en sus palabras, el dar testimonio con vidas piadosas, combinado con la confesión de labios piadosos. Son lo que necesita el mundo de hoy en día. El mundo necesita de piedad. El mundo necesita, hermanos, de piedad. Este mundo tan difícil y, como incluso dice la Escritura, peligroso en estos momentos. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y fijaros el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Intentar magnificar, intentar anhelar a que Cristo viva en nosotros y dar testimonio de Él. Pero ahora, cuidado, ¿qué sería lo contrario de magnificar a Cristo en mi cuerpo? ¿Qué sería lo contrario de glorificar a Cristo a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestro caminar diario en esta vida, en este mundo en el que estamos, como peregrinos? Aquí, en casa, delante de nuestros familiares, en el trabajo, ante personas desconocidas, en lugares que a lo mejor no son los habituales nuestros. ¿Qué pasa si alguno de nosotros, estando en Cristo, identificándose como creyente, está fuera de comunión con el Señor? Vamos a poner que se haya escarriado y su corazón, podemos decir que se haya enfriado. Podríamos decir que quizás ha perdido su primer amor, como nos dice el Señor Jesucristo dirigiéndose a una iglesia. O simplemente ha pecado y quizás lo continúa repitiendo. Nos deberíamos preguntar si fue en su día una verdadera conversión. ¿Debería permitir que las personas inconversas, las personas que no están en los caminos del Señor, sepan que es creyente? ¿O por lo contrario, debería evitar que se supiera, hermanos? ¿Debe testificar a inconversos en esta situación o debe callar? ¿Es posible que tal persona haga más daño que provecho a causa de Cristo al procurar testificar? Mirad lo que nos dice este versículo de Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mirad, os he comenzado compartiendo un encuentro con una persona en un pueblo el cual pude testificar. Y os comparto de lo importante que es dar buen testimonio y de tener cuidado con nuestras acciones en el día a día y de lo que decimos. Y lo digo para bien de todos. Yo el primero,
yo el primero. Aquel señor se le habló de Cristo, se le habló de la salvación en Cristo, se le habló del Evangelio, de la gracia, que no por obras, no es por obras la salvación, sino por fe en Cristo. Vinieron dos personas, esas dos personas eran creyentes. Y entonces ellos se sumaron a mí, a esa persona. Esa persona tenía mucha información de que quizás estas personas en un momento determinado no habían actuado correctamente. Con lo cual esa persona, que tenía quizás, podríamos decir, tenía muchas faltas, como a lo mejor no pudo ir a la escuela, tenía falta de una educación refinada, pero él sabía que esas personas no habían testificado correctamente. Él lo sabía. Y cuando entonces esas personas intentaban hablar, él decía, no, si yo ya sé cómo sois, yo ya sé cómo sois. Entonces, ahí acabó un poco la conversación. Por eso quería guardarla para el final. Tenemos que intentar llevar cuidado, yo digo que el primero, en estas cosas, porque podemos hacer que el nombre de Cristo sea blasfemado, como dice el versículo, entre aquellos que no conocen los caminos del Señor. Y ahora, resumiendo, os quería resumir un poquito de lo que hemos hablado. Hemos hablado del privilegio extraordinario que influye para nosotros en la eternidad al testificar, al ganar almas para el Señor, o al menos intentarlo con anhelo. De la responsabilidad solemne que compromete a cada creyente, a cada uno de nosotros. El método divino para alcanzar al mayor número de personas en el menor tiempo posible, como os decimos. Qué multiplicación tan rápida se podría hacer, ¿verdad? Y hemos visto también algunas de las características que deben prevalecer y regir en nuestras vidas, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en sus caminos. Y llegados a este punto, la pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué voy a hacer yo al respecto? ¿Qué voy a hacer como creyente? ¿Qué estoy haciendo como creyente? ¿Lo estoy llevando a cabo? ¿Estoy tratando de evangelizar? ¿Estoy tratando de llevar la palabra a aquellos que no la conocen? ¿Lo intento de alguna manera? La dejo en el aire, es para todos. Y es curioso porque os voy a compartir, para ir acabando, una lectura encontrada también en un libro cristiano, la lectura de unas palabras de un ateo, de una persona no creyente, pero quiero que os sirvan para que un poco guiéis lo que os estoy diciendo en estos momentos. Recordad que es un ateo, ¿eh? Si creyera firmemente, dice esta lectura, como millones dicen creer, que el conocimiento y la práctica de la religión en esta vida, lógicamente como creyentes sabemos que no es una religión, es el cristianismo y es una relación viva con Dios, con un Dios vivo, pero él es un ateo. Que en el conocimiento y la práctica de la religión en esta vida influencia el destino en otra vida, si creyera que el conocimiento y la práctica de la religión en esta vida influencia el destino en otra vida, la religión, el cristianismo, significaría todo para mí. Me apartaría de toda diversión terrenal, como si fuera escoria. Imaginad lo que está diciendo aquí esta persona, esta reflexión que nos está haciendo. Me apartaría de toda diversión terrenal como si fuera escoria. De las preocupaciones terrenales, como locuras. De todo lo que a veces nos hace estar inquietos, preocupaciones por aquí y por allá, esto lo trataría esta persona como locuras.
y de las ideas y sentimientos terrenales como vanidad. ¿Qué es la vida?, dice Eclesiastés. Vanidad de vanidades, vacío de vacíos, frustración. Encontré el otro día que vanidad también, una palabra de equivalencia es frustración de frustraciones, frustrados. La religión sería mi primer pensamiento al despertar y mi último pensamiento antes que el sueño me venciera por la noche. Trabajaría solo para su causa. Consideraría que una alma ganada para el cielo valdría una vida de sufrimiento. Las consecuencias terrenales nunca influenciarían mi indecisión ni sellarían mis labios. O sea, no tendría miedo a testificar, aunque esto me llevara a que me repercutiera en cosas que podríamos padecer. No sé, por ejemplo, como perder un amigo o perder un trabajo. La tierra, con sus alegrías y sus tristezas, nunca ocuparían ni un momento de mis pensamientos. La tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Nunca ocuparían un lugar. Nos despistamos, también hablo por mí, con cualquier cosa. Con cualquier cosa te despistas y te diluyes en vez de realmente centrar el tiro, como digo yo, en Él, en Cristo. Me esforzaría al máximo en considerar exclusivamente la eternidad y las almas inmortales a mi alrededor, prontas a ser eternamente felices o eternamente desgraciadas. Iría por el mundo predicando, a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento iría predicando. Y el texto de mi predicación sería: ¿qué aprovechará al hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre? Esta mañana me venían una imagen, ¿no? Siempre pues tenemos deseos, nos guste o no, somos de carne y hueso. Y me pensaba, yo que te gustan los coches, pues un Ferrari me encantaría tenerlo. Oye, ¿te gustan las motos? Pues una moto de estas que ha salido Ducati, la última de 200 y pico caballos, quisiera tenerla, ¿no? Y iba más allá y dije, aquella imagen que habréis visto más de una vez, la bola del mundo, todo el globo terráqueo, con todo lo que hay dentro de ese globo terráqueo. Allí hay muchos Ferraris, muchas Ducatis y muchas cosas que anhelamos. Y una balanza, y en el otro lado veía a Cristo. Y lógicamente la balanza se inclinaba totalmente a Cristo. Es lo que realmente podemos poner el punto de mira y debemos seguir. Y para acabar, voy a acabar con esta oración leída que he sacado también de otro de estos libros, que creo que nos puede servir para nuestro caminar diario, y con esto acabo. Una oración que también podemos llevar a cabo en la oración matutina, a primera hora. Señor, carga un alma sobre mi corazón y ama a ese alma a través mío, y que noblemente pueda cumplir yo mi deber para ganar este alma para ti. Hasta aquí, hermanos, este mensaje, y espero que os haya sido de edificación. El Señor os bendiga.